Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por la vida de cada uno de los jóvenes. En esta tarde te pedimos en especial por la petición de nuestra hermana Areli, Señor, que la bendigas y que fortalezcas, que ella siga hablando de ti, Señor, y que pues si está en tu voluntad que otros conozcan de ti a través de ella, Señor, que así sea. Te damos gracias por la vida de Mario, Señor, que comparte con nosotros de tu palabra todos los domingos. Y te pedimos por los jóvenes, por los que no están presentes y por los que pues están perdidos, Señor. Te pedimos por ellos y te pedimos por nosotros también, Señor, que sigamos siendo fieles en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dani. ¿Ahí ya se ve mi pantalla o no? Sí. Perfecto. Bien, pues un rápido repaso porque hoy tenemos algunos temas candentes del que hablar. Hemos mencionado que Pablo en el capítulo 14 nos está mencionando sobre las lenguas. Habla mucho sobre este tema para que no nos quedara ninguna duda. Sin embargo, hoy en día todavía vemos iglesias que no están acatándose a lo que Pablo dice. Y la última parte de este capítulo, Pablo les dice algo bien tajante. Si ustedes se creen especiales, se creen como que la Biblia les llegó o salió de ustedes. Pero en vez de tener esa mentalidad como sentirnos superiores, la Biblia dice que nosotros debemos buscar que la gente cuando llegue a la iglesia pueda decir, de verdad Dios está aquí entre ustedes. Y eso debe ser el objetivo tanto de Dios es amor, de la iglesia Contempla, la iglesia de San Andrés, en donde nosotros estamos reuniendo lo que hagamos. Cuando llegue alguien nuevo, diga, wow, estos cristianos sí tienen a Dios entre ellos. Pero el problema es que pues, la iglesia no estaba buscando eso. Pablo les está diciendo todo lo que hagan que sea para edificación. Sin embargo, muchos lo estaban haciendo solamente para ganarse el aplauso de los demás. Y el objetivo es que todos en la iglesia edifiquen. Dijimos que es responsabilidad de los líderes de edificación. Dijimos que es responsabilidad de los cristianos, aunque no sean líderes, trabajar en la edificación de los demás. Eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia. También vimos algunas normas que Dios les da. Cuando hablaban en lenguas, pues la gente, ¿qué debería hacer? Pues decía 2 a 3 personas hablan en lenguas, uno por uno, no todos en montón, no todos a la vez, y que alguien interprete. Algo bien importante es un intérprete. Si no hay intérprete, entonces nos dice la Biblia que calle, que guarde silencio, que no esté hablando. Esa palabra también la va a aplicar Pablo para la siguiente sección. De esta forma, vemos que, pues, si todavía hubiera algún don de lenguas en la iglesia, que no creemos que sea así, pero las iglesias que dicen hablar en lenguas deberían seguir estas normas. Y tristemente es algo que no vemos en las iglesias que dicen que tienen este don. También Pablo habló sobre la profecía. Dice que 2 o 3 personas profeticen. Cuando dice profetizar, recordemos que profetizar significa hablar algo delante de una audiencia, una multitud, unas personas que se levantaban y hablaban lo que Dios quería. Quizá en este aspecto Pablo estaba diciendo algo nuevo, alguna revelación nueva que Dios estaba dando, porque todavía no teníamos terminado el Nuevo Testamento en ese momento, o la otra opción podría ser que ellos recalquen lo que Dios ya estuvo mencionando en el Antiguo Testamento y nada más es como recordarlos. Entonces, la gente que se levantaba para profetizar dice, pues alguien se levanta en número de 2 o 3, otra vez, no todos, no a lo loco, no un montón, algunos cuantos, y dice, y los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe revelación del Señor, es decir, si está hablando uno y Dios le revela a otro, entonces este amigo se debe de callar para que éste pueda hablar. El que está hablando debe callarse. De esta manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Aquí Pablo lo que les está diciendo en el contexto de las lenguas y en el contexto de la profecía es que todo se debe hacer con orden. No es a lo loco, porque si lo hacemos a lo loco, no se va a cumplir ni la edificación que dijimos en la Biblia, ni el que la gente sepa que Dios está aquí. Si nada más nos levantamos y profetizamos, o hablamos en lenguas, o no seguimos las directrices con respecto a las mujeres, qué papel de guardan las mujeres en la iglesia, pues este orden no se va a seguir y por lo tanto la gente no va a ver a Dios reflejado en la iglesia. Pablo no estaba diciendo que uno
u otro fuera más importante. No estaba diciendo que si alguien estaba profetizando y después Dios le daba a este otro palabra de profecía y después Dios le daba a este otro palabra de profecía, que éste se callara significara que fuera menos inteligente o que éste fuera más tonto o que éste fuera más importante. Eso no significaba. Lo que Pablo les estaba diciendo es que Dios es un Dios de orden y eso es lo que nosotros debemos tener en mente al pasar a la siguiente sección. El objetivo, nos decía Pablo, es que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse unos con otros. En las escrituras vemos que la gente pues, está en control de su espíritu. El hecho de que alguien diga, ay, es que el Espíritu Santo me tomó y no tenía yo control de mí mismo, pues eso no va en concordancia en lo que está diciendo las escrituras. ¿Ok? Pues Dios no es un Dios de desorden. Eso téngalo muy claro, chicos y chicas, que vamos a escuchar la siguiente sección mientras estamos aprendiendo, porque la siguiente parte es bien fácil de malinterpretarla y eso va a crear problemas. Entonces, este versículo nos dice, Dios es un Dios no de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Algunos piensan que esta última frase debe ser ligada al siguiente versículo, al 34. Pero antes de que pasemos ese versículo, recapitulemos. Dios es un Dios de ¿qué dijimos? De orden. Dios quiere que lo que se haga en la iglesia sea para edificar a los demás. Dios quiere que todos los demás aprendan, nos dice eso, aprendan, sean alentados, y todo esto va a redundar en que la gente se va a dar cuenta que Dios está entre nosotros. Así, con todo esto que nosotros estamos viendo en estos versículos, vamos a pasar al versículo 34. No nos vamos a basar en nuestras experiencias, no nos vamos a basar en lo que me enseñó un líder, una lideresa, no nos vamos a basar en lo que esté pasando en YouTube, en lo que veamos en Google. Lo que vamos a hacer es basarnos en la palabra de Dios. Le vamos a dar más pauta a esto que a esto, aunque la gente muchas veces diga, pero es que yo sentí, pero es que Jesús me reveló, pero es que yo pensé, no. Lo que nos dice la Biblia, aquí en la Nueva Traducción Viviente, este último versículo es, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Pero yo les decía que esta última frase podría vincularse más al versículo 34. ¿Esto por qué lo estamos diciendo? Bueno, unos comentaristas dicen eso, pero también los mismos traductores de la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, ponen una nota aquí y ponen esta nota. Aquí debería ser G, pero no sé por qué la computadora lo puso como 1. Dice, la frase como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios podría en cambio unirse al comienzo del versículo 34. ¿Eso por qué podría haber pasado? ¿Se acuerdan que en algún momento les comenté que pues la Biblia fue escrita en un texto, pero no hubo divisiones de versículos, no hubo divisiones de capítulos? Eso empezó poco a poco a presentarse conforme pasaron los años, porque así era más fácil encontrar pues el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y ya después el versículo 1, 2, 3, 4, lo que sea. Era más fácil encontrar lo que uno quería estar buscando así, pero lo que un maestro del seminario me decía, yo les comenté, que quien empezó a hacer esta separación, pues lo hacía mientras iba en su burrito, iba montando su burrito y pues iba poniéndole la división de los versículos y los capítulos a su Biblia. No lo he leído en algún lado, pero les repito, un maestro del seminario nos dijo y por lo tanto creo que es algo confiable porque era un buen pastor, era un buen maestro, se la sabía muy bien y él decía que esta persona que iba montada en el burrito, pues ahí iba trabajando, iba separando mientras hacía sus viajes largos, pero a veces el burrito pues se tropezaba con una piedra o se salía del camino, no sé, lo que haya pasado. Y este amigo que hizo las divisiones, pues quizá no separaba bien el versículo en ese momento. Quizá pues la pluma se le iba para, en vez de meter aquí en el 34, pues lo metió un poquito más abajo y por eso quedó separado. Eso es lo que dicen algunos. Porque el versículo de hoy tiene mucha relevancia con todo esto. Versículo 34 dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Muchas personas podrían malinterpretar este versículo como diciendo, Dios quiere que la mujer se calle, Dios quiere que la mujer no hable, Dios quiere que el hombre sea el único que domine porque la mujer es menos inteligente, porque la mujer no tiene autoridad, porque un montón de cosas que inventan. Y esto se puede prestar a malas interpretaciones, por eso es importante que nosotros lo entendamos tal y como Dios quiere en el contexto que Dios lo puso en las escrituras. De tal forma que si hacemos caso a las notas que
estamos viendo, podríamos decir que el versículo 34 empieza aquí. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Algunas personas podrían decir, ah, pero es que esto de la iglesia solamente estaba pasando en Corinto, porque los corintios eran los locos que estaban hablando en lenguas y que estaban profetizando a lo marihuano, y por culpa de ellos ahora quieren callar a todas las mujeres. Algunas personas dicen, no, eso solamente es de la iglesia de Corinto. Pero este versículo, si lo entendemos tal y como les estoy comentando, quiere decir que en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, eso abarca las reuniones de Dios es amor, abarca las reuniones de la sierra, abarca las reuniones de Estados Unidos, abarca las reuniones de todo el pueblo santo de Dios. Y en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, ¿qué debe pasar? Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No era algo local, no era algo que podríamos decir, ah, eso solo aplicaba a Corinto. Algunas cosas sí aplicaban directamente a Corinto. Por ejemplo, en la región de Corinto y algunas otras regiones adyacentes, se ha pensado que pues, la mujer indicaba su sumisión al ponerse un velo, pero no en nuestra cultura mexicana, no en la cultura de los americanos, no en la cultura de otras zonas. En la cultura de los corintios, sí. Bueno, algunos dicen, ah, es que así era lo que estaba diciendo Pablo, pero no. Lo más probable es que Pablo estaba diciendo en todas las reuniones del pueblo de Dios, es decir, en todo el mundo, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Pablo les dice, ¿por qué? Porque no es apropiado, no es decoroso, en realidad es como una desgracia que la mujer hable. Y unos van a decir, ¿qué? Entonces la mujer no puede saludar. ¿Qué? Entonces si la mujer se levanta a un culto, si se levanta a dar la bienvenida, ¿ya está pecando? No, lo que vamos a hacer es explicar a qué se refiere Pablo con esto, porque ya Pablo ha dicho que incluso si dos o tres personas tienen el don de lenguas, tienen que hablar si hay ciertas reglas que se siguen. Y si no, mejor que se callen. No les está diciendo que los saquen de la iglesia, no les está diciendo que están mal, no les está diciendo que están locas, no quiere decir que sean menos inteligentes, lo que está diciendo es que sigan cierto orden. Pablo les da una orden y les dice, deben ser sumisas tal como lo dice la ley. Algunas personas, como lo vamos a ver ahorita, van a decir, ah, el Nuevo Testamento ni enseña eso. Pablo les está diciendo, lo dice la ley. Ni siquiera Pablo está diciendo, yo lo digo. El punto principal aquí, chicos y chicas, es que pues tenemos que seguir ese orden. Se nos ha enseñado en este momento que pues es honroso si la mujer reta a la autoridad. Si alguien le dice a la niña, oye niña, debes callarte, o al hijo, debes callarte, la niña reta a la autoridad. Y eso es algo que está pasando hoy en día. No le puedes ya decir a un niño, oye, cállate porque ya te van a demandar, te van a llevar a derechos humanos, te van a quitar al niño y te lo van a llevar al DIF. Puras patochadas están pasando, pero esa es como una actitud normal de los humanos, es algo que llega a ocurrir, retar a la autoridad. Entonces, cuando a un niño o a una persona se le dice, tienes que obedecer esto, automáticamente lo que va a querer hacer es retar la autoridad. El que está dando la orden es Dios, no Pablo, sino Dios a través de Pablo. Y Dios lo dejó claro incluso en la ley. Pero, pues cuando se le dice eso a otras personas, van a decir, no, yo no lo voy a obedecer, voy a levantarme en armas, queremos ser vivas y libres, queremos hacer nuestros movimientos, y el resultado es que hay un total descontrol en la iglesia. Miren lo que encontré en internet. Puse así investigaciones o encuestas sobre lo que los cristianos piensan sobre las mujeres dirigiendo pues a la iglesia. Y en esta investigación que encontré aquí en bibliawork.noticias evangélicos, fue interesante lo que encontré. Dice, en esta investigación, evangélicos son los que menos aceptan a las mujeres como pastoras. Incluso, pues en algunos lugares de Estados Unidos, se menciona que hay mujeres que están dirigiendo seminarios, que están enseñando teología, que están enseñándole a otras mujeres teología para que después esas mujeres salgan y dirijan iglesias. Entonces uno podría decir, ay, pues qué bonito, la mujer puede dirigir al igual que el hombre, pero podríamos preguntarnos, ¿ese es el plan de Dios? Es decir, cuando Pablo dice aquí que no es apropiado que hablen, se refiere a que no es apropiado que hablen como, pues que ni saluden o que ni den la bienvenida o que de plano no sean pastoras. ¿Qué es lo que dice Pablo? Noten lo que dice Internet. Solo el 39% de los evangélicos aprueban
que las mujeres actúen como dirigentes de la iglesia en comparación con el 74% de los protestantes y el 80% de los católicos, aunque el sacerdocio de la iglesia romana se compone exclusivamente de hombres. ¿Qué está diciendo esto? Que 40% de los evangélicos piensan que es bueno que las mujeres actúen como líderes y en este caso, líderes o lideresas son como pastoras, ¿ok? Entonces, aquí está diciendo 39%, mientras que otros movimientos, como los protestantes o los católicos, muchos más de ellos piensan que es correcto que una mujer dirija. Esta parte nos dice, al alcance de la opinión general, el 79% de los estadounidenses apoya a las mujeres que actúan como pastoras. Esta aceptación es mayor entre el público femenino que el masculino. Si alguien le pregunta en Estados Unidos a las mujeres, oye, ¿está bien que una mujer sea pastora? Las mujeres te van a decir, claro que está bien. Algunos hombres te van a decir, pues sí está bien. Son más mujeres las que apoyan esto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es correcto que una mujer sea pastor? Noten lo que sigue diciendo esta nota. Un estudio anterior realizado por el mismo grupo indicó que el 9% de los pastores protestantes son mujeres, 1 de cada 10, noten esto, resultando en el triple de porcentaje registrado hace 25 años. Uno podría decir, oye, pues es que está esto muy bien. Antes solamente era el 3% de la población que eran pastoras. Pero conforme nos vamos modernizando y la iglesia entiende mejor, ahora esto está creciendo al 9%. Algunos podrían decir, ay, qué bueno, bravo por esto, bravo. Y algunas personas podrían incluso pensar, bueno, si ahorita tenemos el 9%, ojalá después tengamos el 50% de las mujeres pastoras, pero eso no es lo que dice las escrituras. Esto es retar la autoridad de Dios. Según la editorial jefa de Barna Group, Roxanne Stone, reconoce que el liderazgo femenino en la iglesia sigue siendo una cuestión complicada para muchos evangélicos. Esta renuencia es a menudo ligada a una lectura bíblica que insiste en que los hombres deben ocupar posiciones de liderazgo dentro de la familia, la iglesia y la sociedad. Lo que ella está diciendo es que, según los evangélicos que no están a favor de las mujeres como pastoras, pues basan esto en una lectura bíblica. Pero, pues, pobre de esta amiga, porque eso es lo que debe hacer la iglesia. Si va a basarse sobre algo, lo debe hacer sobre una lectura bíblica. Eso es lo que debemos estar haciendo. Si uno busca en internet, miren, yo puse pastoras evangélicas famosas, así, porque quería ponerles imágenes de pastoras. Me encontraron algunas personas, Joyce Meyer, que creo que no es una lideresa como que muy confiable. Rick Warren, que pues en algún tiempo decía cosas buenas, pero ya últimamente lo he escuchado y digo, ay, como que ya su atención se desvió a más experiencia que la palabra de Dios. Me llamó también la atención esto, la pastora más sexy, dice uno, órale, hasta les pone la cara tremenda como diciendo, wow. En realidad resultó ser una mentira esto porque era referente a una cantante, pero si uno se mete a pastoras evangélicas famosas en internet, se va a encontrar con un montón de mujeres que dicen que deben ser pastoras, muchos hombres sin carácter que aceptan eso, y pues hay más cosas que nosotros podemos relacionar con eso, tal vez pastoras famosas, teologías feministas, pastoras sexys, imagínense, o sea, ya no solamente deben ser recatadas, como dice la escritura, ya puede ser sexy, imagínense todas estas cosas. En realidad, pues, ¿qué es lo que entendemos? Que todo esto es basura. El problema es que a algunas personas les gusta vivir en la basura, como este animal. Encontró algo rico en la basura y se mete ahí. Bueno, cuando tú no haces caso a lo que dice la Biblia, te estás metiendo en basura. Y puedes decir, oye, pero es que mucha gente lo hace. Pues sí, hay muchos animales que se meten a la basura, hay mucha gente que va a la basura y no por eso tú debes estar en la basura. ¿Qué es lo que nos dice una nota? Miren, encontré esto en internet. ¿Puede una mujer ser pastora de una iglesia? Pues muchos se preguntarían eso. Quizá digan, ay, pues es que es bueno que una mujer tan inteligente, tan dotada de los dones de Dios pueda dirigir a una iglesia. Miren lo que nos dice la nota esta, que al final les pongo quién la escribió. Una exposición bíblica, es decir, la persona que escribió esto dice que sacó de la Biblia una conclusión que demuestra que las mujeres también están llamadas al liderazgo. Ya con esto nosotros sabemos que esto no es correcto, pero aún así decidí ponérselos para que vean más o menos por dónde va la mentira. Primera de Timoteo 2:11 y 12, que es un claro libro que dice que la mujer debe callar.
Dice, no prohíbe a las mujeres trabajar en los roles de liderazgo de la iglesia. Un estudiante hombre que obviamente se sintió perturbado por su exposición, por mi exposición, me desafió con una pregunta. ¿Me puede mostrar un solo lugar donde dice que una mujer fue pastor? Alguien podría decir, oye, hermano, es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay ningún indicio en que la mujer haya sido una lideresa o el líder de algún movimiento. Tal vez podrían decir, bueno, pero María, la hermana de Moisés, sí tomó el liderazgo al adorar a Dios. Uno podría decir, pero Débora tomó el puesto de jueza sobre Israel, y uno podría entender, bueno, sí, pero fue porque no había hombres que tomaran su lugar. Cuando le habló a Barak, Barak era medio cobarde, si no vas tú, tampoco voy yo. Otras reinas, por ejemplo, no se nos menciona en la Biblia que haya de manera legal, que haya alguna reina, a menos que se trate de Atalía, por ejemplo, la loca, vieja loca Atalía, que usurpó el trono matando a un montón de personas, pero en la Biblia uno podría decir, es que las mujeres no se les llama a ser pastoras, pero este amigo dijo, sí, pero muéstrame primero un lugar donde un hombre alguna vez fue un pastor. Él se sorprendió de que no podía darme un solo ejemplo. Qué basura, porque pues en la Biblia sí se nos menciona precisamente en Timoteo que Timoteo fue dejado en Éfeso para pastorear a la iglesia. Entonces, como este amigo pensó que con esta pregunta había derrotado a este otro sujeto, entonces sacó su exégesis y dijo, hay una diferencia entre exégesis y eisegesis. Entonces, da un discurso así tremendo, si ustedes se meten ahí a ver en esto en internet, él saca una conclusión. Dice, entonces, ¿quién dice que las mujeres no pueden ser pastoras? Noten esto, no Jesús, no Pablo, y mucho menos el Nuevo Testamento es lo que dice él. Pero acabamos de ver en Primera de Corintios 14, versículos 34 y 35, que Pablo está diciendo, así como en la ley, Dios lo manda. Entonces, a este amigo que se llama Eddie L. Hyatt, doctor o no sé, maestro en divinidades, maestro en no sé qué, eso significan esos títulos, ya la verdad ni lo busqué, me dio flojera, me empezaron a arder los ojos y no seguí más con esto. Él pone, Devocionales Cristianos cree firmemente que el ministerio de pastor mujer debe estar sujeto a Dios y al marido. ¿Ok? Esto nosotros podríamos entenderlo como algo bonito, pero pues no, esto debe estar todo ministerio de las escrituras, debe estar siempre sujeto a Dios. No creemos que en ministerios de pastores o apóstoles femeninos llaneros solitarios, en los cuales la mujer tenga total autoridad y control como cabeza espiritual, si no es justo junto a su marido, que es la cabeza del hogar y del ministerio. Entonces, lo que está diciendo este amigo es que ellos creen que la mujer puede ser la cabeza y el hombre puede ser la cabeza, lo cual es una basura. El llamado de Dios no da autoridad a la mujer sobre su marido, sino un profundo amor para su trabajo específico que Dios demanda. El orden de Dios debe siempre premiar en el hogar y en el ministerio. Entonces, uno podría decir, ay, estas cosas son bonitas, suenan bonitas. Sí, suenan bonitas, pero están en contra de lo que dice las escrituras. Vamos a nuestro versículo nuevamente. Dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. ¿En qué lugar? En todas las reuniones de la iglesia. Por lo tanto, ¿creen ustedes que pueda ser una líder o una lideresa, una mujer, mientras Pablo le está diciendo, no debe hablar? Este amigo nos dice, pues claro que puede hablar, porque ni Pablo, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, ni Jesús prohíben a la mujer ser pastora. Pues ya hay una contradicción, porque no puede ser una lideresa, no puede ser un pastor o una pastora en este caso, si estás en silencio, ¿correcto? Pablo les dice, no lo deben hacer porque no es apropiado que hablen, deben ser sumisas ¿a qué? Al orden que Dios ha puesto. Entonces, en todo el mundo, Pablo les está diciendo, en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, la mujer debe recordar algo, que Dios hizo una cosa que se llama orden. Y al estar en ese orden, pues van a entender su lugar. Y uno va a decir, oye, pero entonces la mujer es inferior, la mujer es menos inteligente y por eso no puede mandar. Claro que no, eso no dice la Biblia. Noten lo que está diciendo aquí Pablo. Las mujeres en las asambleas estén guardando silencio. Lo mismo que les dijo a aquellas personas que estaban hablando en lenguas en desorden o que estaban profetizando y después Dios le daba la profecía a alguien más. Entonces Pablo les dice, la mujer guarde silencio. Eso significaría que la mujer debe estar totalmente callada en la iglesia y que no puede hablar, no puede saludar, no puede decir, hola hermano, Dios te bendiga. No. Aquí el objetivo es que se vaya en contra del orden que Dios dijo, tanto en las lenguas como en la profecía o en el liderazgo. ¿Ok? Si una mujer no va conforme a este liderazgo,
Si una mujer quiere usurpar ese liderazgo, ese orden que Dios ha puesto, entonces, ¿qué le dice Pablo? Que guarde silencio, que no hable. No les está permitido a ellas hablar, sino que estén siendo sujetadas, aquí dice Pablo, sino que estén siendo sujetadas, según como también la ley se hace referencia a Moisés, lo está diciendo. Pablo, ¿qué les está mencionando en este momento? Que quizá en Corinto había alguna mujer, alguna hermana que quería tomar la posesión del pastorado, el liderazgo de la iglesia, y Pablo les está diciendo, oye, te vas a acatar al orden que Dios lo ha dado, al igual que el que habla en lenguas, al igual que el que hace la profecía, al igual lo tienen que hacer las mujeres. Ustedes ya se acordarán de esta palabra, upotazo. Upotazo viene de dos términos. Upo o hipo, lo ocupamos un montón para hipotensión, o sea, cosas que están debajo, bajo algo. Y tazo significa como rango, ponerte en un rango adecuado, como lo hacemos con los militares. Los militares saben que pues alguien tiene un rango de, no sé, teniente, coronel y está el soldado raso. El soldado raso no quiere decir que sea menos valioso que un coronel, solamente tienen un orden diferente. De la misma manera, Dios le ha dado un orden diferente al hombre y a la mujer. No quiere decir que creó al hombre mejor, no quiere decir que la mujer la creó mejor, quiere decir Dios que les asignó roles, papeles diferentes. Y en ese orden que Dios ha dado, la mujer va a decir, ah, pues Dios me dijo a mí que yo estuviera sujetándome a ese orden, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque si no es algo deshonroso. Quiere decir entonces que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, que nos dice 1 Timoteo 2:11, lo mismo que se citó en el devocional cristiano que ya vieron. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Silencio dijimos y sumisión son las dos palabras que acabamos de mencionar. Yo no les permito, dice Pablo, a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos. El problema de esto es que la mujer quiera usurpar la autoridad que Dios le da al hombre de liderazgo, que sea la cabeza del hogar, la cabeza de la iglesia, que dice el mismo Pablo aquí a Timoteo. Y cuando una mujer quiere romper ese orden y quererse quedar con la autoridad, es cuando irrumpe en una violación de la palabra de Dios, del orden de Dios. Sino Pablo les está diciendo, sino que escuchen en silencio. Una mujer que escucha en silencio quiere decir que no está hablando para nada en la iglesia. No, porque pues nosotros mismos lo vemos en la iglesia. El punto es que hay problema cuando Dios quiere una cosa. A ver, vamos a poner acá. Orden, Dios quiere un orden. ¿Y qué ha puesto Dios como orden? Que el hombre sea la cabeza, que Dios ha puesto en el liderazgo y que la mujer, si la mujer está en contra de eso, nos dice la Biblia que está en contra de Dios. La mujer dice, debe escuchar en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y en consecuencia fue el pecado. La consecuencia de esto fue el pecado. Pablo lo que les está diciendo aquí es bien interesante. Dios primero hizo a Adán como orden y después hizo a Eva. No está diciendo que por culpa del pecado, no está diciendo que por culpa de haber caído, ahora Eva como consecuencia tenga que dirigirse a Adán como el líder. No, hay muchas iglesias en las cuales la mujer está pues clamando, yo soy la pastora, yo soy la que sabe, yo soy lo que están diciendo. No, hay ciertos órdenes que la Biblia menciona. Primero dice Dios, Adán fue formado primero y por eso Dios quiere que él sea el líder. Y dos, Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Ok? Entonces, una mujer que se levanta en contra de la autoridad del hombre y que dice, yo voy a ser la autoridad, yo voy a ser la lideresa, yo voy a ser la pastora, está directamente actuando en contra de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que crea caos. Mientras que Dios lo que quiere es que haya orden, la mujer que se levanta no respeta a la Biblia y el resultado es que la gente no va a ver orden en la iglesia y la gente no va a decir, Dios efectivamente está aquí. Otra cosa que está pasando es que en muchas iglesias que dicen ser pastoras, pues paradójicamente es donde todavía dicen que hablan en lenguas, paradójicamente es donde todavía reciben profecía, cosa que la Biblia pues ya nos indica que no. Por lo que hemos visto, las lenguas cesaron, la profecía es predicar la palabra de Dios, no recibir nueva revelación, y una mujer que se levanta para ser lideresa está pisoteando la palabra de Dios. Si nosotros recordamos lo que pasó en la creación, Dios en Génesis creó
el jardín del Edén, creó al hombre que primero, luego creó a la mujer para que fuera ayuda idónea. Después Dios les prohibió y les dijo, no van a comer de este árbol. La mujer comió, siendo engañada por Satanás. Algunos piensan que Adán estaba ahí cerquita, no lo prohibió, pero dice la Biblia, la mujer fue engañada, cayó en pecado y luego le dio de comer al marido. Dios condena eso y pues Dios les da un juicio, les dice en Génesis 3. Luego le dijo a la mujer, después de haber hablado con la serpiente, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Si partimos este versículo ahí, podemos decir, ¿esto le pasa a todas las mujeres que se embarazan? ¿Ustedes han visto alguna vez alguna mujer que no sufra en el parto? ¿Alguna mujer que no le duela lo del embarazo? A todas las mujeres que se embarazan les pasa esto. Sufren. Dios dice, les haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ahora, si esto pasa de manera universal, universal significa que con todas las mujeres que se embarazan les pasa lo mismo. Ahora, con todas las mujeres que se casan, ¿qué va a pasar? Desearás controlar a tu marido, dice la Nueva Traducción Viviente. Una traducción alterna les dice, y aunque tendrás deseo por tu marido, él gobernará sobre ti. Esta versión está un poquito mejor, la Nueva Traducción Viviente dice, desearás controlar a tu marido, porque esta opción, perdón, esto podría entenderse, ay, bueno, la mujer va a desear estar con su esposo. No, porque aquí no habla de algo sexual y el deseo sexual no es una condenación, no es algo malo, es algo que en realidad pues va a dar lugar al bebé. Dios les dijo, reproduzcanse, pues eso lo hacen a través del deseo. Pero el problema de la caída es, uno, que les iba a doler lo del embarazo, y dos, que cuando se casaran, la tendencia normal iba a querer controlar o querer levantarse en contra del liderazgo del marido, pero dice la Biblia, pero él gobernará sobre ti, porque esto es algo que Dios ya había determinado desde antes, que el marido fuera el líder. Entonces, la Biblia les dice en 1 Corintios 14:35, si una mujer quiere aprender algo, pregunte en su casa a sus maridos. Dios no quiere que la mujer sea ignorante, no quiere decir que la mujer no tiene derecho a aprender para nada. Les dice, si quieres aprender algo, mujer, entonces pregunta en la casa a tu marido, pero no te levantes en medio de la congregación a retar la autoridad de un hombre, porque quizá eso estaba pasando. Dice, porque es indecoroso, es deshonroso que una mujer hable en la congregación. Aquí les está diciendo es eso, es algo vergonzoso a iscros que la mujer se levante para querer usurpar la autoridad de un hombre. ¿Y por qué esto es importante? Chicas que son solteras todavía, hay veces que la mujer se termina frustrando, ay, mi marido nomás no da una, no, parece que no respiró bien cuando nació. Bueno, si quieres tener un marido al que le puedas preguntar y que sepa, pues desde ahorita te puedes dar cuenta que sea un hombre que estudie la escritura, porque si tú te consigues un marido que no lee la escritura y que dices, ay, va a cambiar, le vas a hacer una pregunta, oye marido, ¿por qué pasa esto? Pues el marido, ¿qué va a pasar? No, pues no sé, lo clásico de siempre. Por eso dicen que los hombres son medio animales. Y en algunos casos podría pasar. ¿Ok? La mujer tiene entonces prohibido enseñar. Pues Tito 2 les dice, pero tú hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y por lo tanto, las mujeres sean asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es decir, ¿las mujeres pueden enseñar? Claro que sí. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos que este es el objetivo. Se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos muchas cosas que hablar. Entonces, hasta ahorita nos quedamos con esto. Dios quiere que el hombre sea el líder. Dios quiere que la mujer se someta a esa autoridad para mantener el orden de la iglesia. Si Dios nos permite, la semana que viene vamos a seguir trabajando sobre esto y vamos a terminar primero Dios el capítulo 14. ¿Alguna duda?